¿Cómo podríamos calcular la altura del edificio más alto del Ecuador, la Torre de Point, ubicada en la ciudad de Guayaquil, únicamente con la ayuda de una moneda y de un reloj? Para esto necesitamos conocer sobre el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Cuando hablamos de este tipo de movimiento, como su nombre lo indica, nos referimos a que va variando su velocidad pero en forma uniforme. Este movimiento es un movimiento que tiene una aceleración, pero esta es constante. El movimiento de aceleración constante compone una parte muy importante de la física clásica, porque puede ser aplicada a numerosos objetos de la naturaleza, como por ejemplo la caída libre. En nuestra clase Profe Youtuber de Física hablaremos sobre movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para entender mejor la clase de hoy, debes conocer sobre posición, desplazamiento, velocidad y movimiento rectilíneo uniforme. Existen dos científicos cuyos aportes han sido fundamentales para el estudio de la física y el movimiento. Galileo utilizó un plano inclinado para estudiar el movimiento rectilíneo de los cuerpos con velocidad variada provocada por la aceleración de la gravedad. Pero fue Newton quien nos ayudó a comprender el concepto de gravedad de una forma matemática, definiendo la derivada, que nos permite medir una muy pequeña fracción de velocidad con respecto al tiempo en un cuerpo. El movimiento rectilíneo uniformemente variado, representado también por sus siglas MRV, se produce cuando existe aceleración, es decir, hay una variación de velocidad. Por eso el móvil tendrá desplazamientos diferentes en intervalos de tiempo iguales. Un ejemplo del movimiento rectilíneo uniformemente variado es cuando vemos caer un objeto en caída libre hacia el suelo. Siempre va a experimentar la misma aceleración de gravedad. En esta zona, el valor es de 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, si existe aceleración, podemos decir que la velocidad variará, sea en módulo o en dirección, y por lo tanto el movimiento será variado. El movimiento rectilíneo uniformemente variado puede clasificarse en dos: el movimiento uniforme acelerado, MUA, y el movimiento uniforme retardado, MUR. Para comprender mejor el movimiento rectilíneo uniformemente variado, debemos entender las tres ecuaciones que describen este tipo de movimiento, siendo A la aceleración, x sub 0 la posición inicial, x la posición final, b sub 0 la velocidad inicial, b sub f la velocidad final, t el tiempo y d el desplazamiento realizado por la partícula. También podemos definir el desplazamiento como la posición final menos la inicial. Y siempre, para garantizar que utilizamos la fórmula correcta, es recomendable revisar las unidades. También es interesante notar que la aceleración puede ser tanto positiva como negativa, es decir, a favor del movimiento o en sentido opuesto. Cuando la aceleración se opone al movimiento se la llama desaceleración. Por lo tanto, cuando tengamos aceleración positiva, la velocidad incrementará y tendremos un movimiento acelerado, y cuando sea negativa, la velocidad disminuirá, por lo que tendremos un movimiento retardado. Uno de los casos más estudiados dentro del movimiento variado es la caída libre de un objeto. Como sabemos, la aceleración de la gravedad apunta hacia el centro de la Tierra y por lo tanto decimos que apoya el movimiento del objeto que cae. Entonces podemos decir que la caída libre es un movimiento acelerado. Para poder resolver ejercicios de caída libre, debemos considerar que la frase "se deja caer un objeto" significa que este parte de velocidad inicial igual a 0. Ahora imagínate que estás en el último piso de la Torre de Point en Guayaquil. Quieres saber su altura y solo llevas una moneda y un reloj. ¿Cómo calcularías la altura del edificio? Al dejar caer la moneda, esta experimenta una caída libre, es decir, un movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde la gravedad actúa como la aceleración constante. Tienes que identificar cuál de las tres ecuaciones que ya conoces se identifica mejor con los datos de las variables que tú posees. En este caso, conocemos la velocidad inicial, que es 0, porque la moneda parte del reposo.
Tenemos el valor de la aceleración, que es el valor de la gravedad, y el tiempo transcurrido en la caída, que lo obtienes utilizando el cronómetro de tu reloj, y es de 3.7 segundos. Por lo tanto, la ecuación que más se adecua es la segunda, que se puede reescribir en función del desplazamiento como distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Al sustituir los valores en la ecuación y realizar los cálculos, obtendrás una altura aproximada de 67 metros. En la clase de hoy hemos aprendido lo que significa la expresión uniformemente variado, las tres ecuaciones principales que necesitas conocer para resolver cualquier problema de movimiento rectilíneo uniformemente variado, el significado de desaceleración y a diferenciar entre un movimiento acelerado y uno retardado. Y recuerda que el movimiento rectilíneo uniformemente variado lo podemos escribir como MRV. Estoy segura que estos conocimientos te serán de utilidad y los podrás aplicar en tu vida diaria. Hasta la próxima. En nuestra clase Profe Youtuber de Química, hoy hablaremos sobre las diluciones. Para entender mejor la clase de hoy, debes conocer sobre el agua y las disoluciones acuosas, la concentración molar y normal y la concentración en porcentajes. Si tienes alguna duda al respecto, puedes revisar los videos correspondientes o si no, revisar tu libro de química. Realmente está haciendo mucho calor, por eso me preparé una limonada para refrescarme. Ay, creo que me excedí con el limón. Esta limonada está demasiado concentrada. Ahora está mucho mejor. Esto que acabo de hacer es un proceso de dilución. Tuve que agregar solvente para disminuir la concentración inicial. Sin embargo, lo hice al ojo. Pude haberlo hecho poco a poco hasta obtener la concentración que yo deseaba. En la industria o en los laboratorios no podemos hacerlo de esta manera, sino que debemos calcular la cantidad necesaria de solvente para hallar una concentración específica. Lo primero que necesitamos tener en cuenta en un proceso de dilución es que la cantidad de soluto no cambia, lo que cambia es la cantidad de solvente. Sabiendo esto, podemos deducir ecuaciones sencillas y así podemos determinar la cantidad de solvente que necesitamos. Supongamos que tenemos una disolución 1,5 molar y queremos preparar una disolución 0,4 molar. Si la disolución inicial tiene un volumen de 200 mililitros, ¿cuál es el volumen que se debe agregar de solvente? El número de moles del soluto se puede calcular a partir de la disolución original con la ayuda de la ecuación de la molaridad y su volumen. Si aplicamos la regla de que las moles de soluto no cambian en el proceso de dilución, tenemos la siguiente ecuación. Usando una mejor terminología, se puede concluir que la molaridad inicial por el volumen inicial es igual a la molaridad final por el volumen final. Si reemplazamos nuestros datos, tenemos: despejando el volumen final se obtiene 750 mililitros. Ahora bien, como la disolución original ya tiene 200 mililitros, la cantidad de solvente necesaria para obtener el volumen final de 750 mililitros es la resta de los dos valores. Si la concentración conocida es normal y no molar, podemos utilizar una ecuación semejante. La normalidad inicial por el volumen inicial es igual a la normalidad final por el volumen final. Si está en porcentaje masa-volumen, también puede calcularse de esta manera. Porcentaje inicial por volumen inicial es igual a porcentaje final por volumen final. Para todos estos casos se puede calcular el factor de dilución, dividiendo el volumen final para el volumen inicial. Este valor es muy importante para indicar el número de veces que debe diluirse la solución inicial o en biología llamada solución madre para obtener la solución deseada. Si se tiene una disolución 0,5 normal y se la quiere diluir por un factor de 10, quiere decir que la concentración final será 0,05 normal. En el caso de mis amigos biólogos que analizan las bacterias en el río, ellos llevan a cabo un proceso de dilución seriada, porque la concentración inicial de las bacterias es muy alta para sembrarlas.
Veamos un ejemplo. Supongamos que se sospecha que la concentración inicial de bacterias es del orden de 700 millones de bacterias por cada mililitro, 7 por 10 a la 8 en notación científica. Para sembrar las bacterias debe haber entre 30 y 300 bacterias en 0,1 mililitros de solución. Por ello se usa una dilución serial con un factor de dilución de 10, es decir, cada dilución es 10 veces más diluida que la primera, hasta llegar a la dilución deseada. Por ello se coloca 9 mililitros de agua destilada en cada tubo. En el primero se agrega 1 mililitro de la muestra, formando 10 mililitros de una dilución diluida en un factor de 10. Luego se toma 1 mililitro de esa solución y se repite lo mismo unas 5 veces más. Cuando ya se tiene una disolución de 700 bacterias por mililitro, se toma 0,1 mililitros para colocarlo en la cápsula y sembrar las bacterias. Si nuestros cálculos iniciales eran correctos, en la cápsula aparecerán 70 colonias de bacterias. En la clase de hoy hemos aprendido que el proceso de dilución consiste en agregar solvente a una solución concentrada para disminuir su concentración. En este proceso no cambia la cantidad de soluto presente. El volumen final de la disolución diluida puede calcularse a partir de cualquiera de las siguientes ecuaciones. Esto dependerá de las unidades de concentración que conocemos de la solución original. El volumen de solvente que se debe agregar se calcula de la resta del volumen final menos el volumen inicial. El factor de dilución es la división entre el volumen final de la solución diluida sobre el volumen inicial. Finalmente vimos la aplicación de la dilución serial para la siembra de bacterias en microbiología. Y hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Estoy seguro que estos conocimientos compartidos te serán de gran utilidad y que los podrás aplicar en tu vida diaria. Hasta la próxima.